Y después lo de TikTok, mirá, la verdad que no, la canción no la hago pensando en eso. Pero sí, cuando la canción está terminada, me doy cuenta qué parte puede ir la gente más va a usar. Hola, buenas tardes o mañanas. ¿Todo bien? ¿Saben qué me dijo Visa? Que si todo el mundo se portaba bien, se quitaban las gafas. No, 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 mentira. No, no puedo. Bueno, pero ¿sabes qué? Cuéntanos por qué no puedes. ¿Por qué no? ¿Cuál es la historia detrás de las gafas y de la gorra? Porque siempre fue así y después ya no se pudieron quitar ¿o qué pasó? No, esto fue algo que, sinceramente, la primera vez que me invitaron a un evento público, justo había sol y fui con gafas. De verdad es así. Había sol, fui con gafas y después me quedaron las gafas, las usé siempre. Me gusta como que ya es la identidad que se formó. Visa, tú empezaste en tu casa, literalmente en tu cuarto, Sí. haciendo los beats, pero tú hacías freestyle antes de eso, ¿verdad? Eh, no, cuando era muy chiquito hacíamos freestyle con mis amigos, pero después yo me fui más por la parte de producción. Y, y nada, yo empecé haciendo remix de, primero de batallas de rap, o sea, de batallas de rap que se hacían en las plazas, en los parques. Eh, yo les empecé a poner beats arriba y los remixeaba como electrónica. Y después empecé a remixear canciones de los artistas, argentinos principalmente. Y, y 2 años después se me ocurrió lo de las Music Sessions. Pero los primeros 2 años fueron remix que yo hacía. O sea, en los primeros 2 años practicaste de alguna Claro, manera. sí, en realidad fueron mucho más años, pero desde que inventé Bizarrap, esa nueva identidad, eh, fue que lo empiezo a contar yo. Pero después que empecé a producir, fueron como 5 años más antes. Okay. Y cuéntanos de la primera sesión, que no fue un Bizarrap session, ¿verdad? Fue sencillamente, hiciste un freestyle, alguien vino a hacer freestyle y tú pusiste el beat. En ese momento no era una Bizarrap session. Era Bizarrap Freestyle Session. Era otro tipo de sesiones que tenía yo que invitaba artistas a freestylear, a hacer un freestyle improvisado ahí, con un beat. Y la primera fue de código, después hice un par de freestyle más, y después vino un artista que se llama Babi, que es de Bélgica, pero es argentino también, y me dijo, yo no sé hacer freestyle, y quiero hacer una canción con vos. Y ahí medio que él me dio la idea para empezar a hacer las music sessions. ¿Y cómo fue esa primera canción? ¿Tú le hiciste el beat primero y después él puso la melodía y la letra o lo hicieron juntos? Explícanos cuál fue el proceso, porque yo me imagino que ese proceso definió lo que ha venido después, No, ¿no? no tanto, no fue él el que, esa sesión la que definió el proceso, porque ese beat lo habíamos hecho junto con Jalpe, que es otro productor. Yo como que todavía no tenía bien marcada mi identidad. Después fue como que, era una canción que él vino, me trajo ya la tenía casi terminada. Después la terminamos ahí. Fue hace mucho tiempo. Y después yo fui como mejorando también, porque yo nunca había producido una canción. Yo había hecho freestyle nada más, ¿entendés? Entonces yo tenía un poco de miedo de producir una canción yo de cero, no sabía ni estructurar una canción, no sabía nada, simplemente como que salió la primera. Así fue la primera, y después ya yo creo que a partir de la segunda, tercera, cuarta, así ya yo me empecé a interiorizar mucho más y ya en 2019 ya empecé a producir, siento que empecé a tener más mi identidad. Más con la canción de Nicky Nicole, creo que fue la número 13. Yo creo que a partir de la sesión de Nicky Nicole, como que ya empecé a generar mucho mi identidad. ¿Te sentiste más seguro? Sí, sí, la verdad que sí. Como que la gente ya confiaba más en mi criterio, ¿viste? De productor ya habían pasado 13 sesiones, ya habían un par que sabían.
hecho conocidas en Argentina más que nada. Y la de Nicki Nicole fue la que a ella y a mí medio que nos hizo pegar un salto grande. Tuvo número 1 de Argentina, fue la primera que estuvo número 1 en Argentina. Ya Me- pasaron 3 años. Y me encanta que haya sido con una mujer, porque el movimiento argentino para las mujeres fue grande, pero que tu primer gran hit haya sido una mujer también me parece que parte con lo que venía antes, ¿no? Sí, generalmente toda la sesión que hicimos con mujeres fueron muy exitosas. Sí, principalmente la de Nati Peluso fue la que hoy en día en YouTube es la que más visitas tiene. Oigamos un poquito la de Nati Peluso. Sí. Sí, Joyce, ¿puedes tocar la de Nati? ¿Cómo se armó esta sesión específicamente? ¿Tú qué le pusiste a ella primero o ella qué te trajo a ti primero? Camínanos por el proceso, así con pelos y detalles. Eh, este era un beat que yo había hecho en realidad para Kazu. Le hice este beat, le había hecho 2 beats. Y ella se quedó con el otro, sí. Pregunta, ¿tú cuando haces los beats estás pensando en la personalidad Sí, del sí, sí. artista? Sí, lo pensé para Kazu, lo Ah, pensé. ok, entonces esto era para Katsu porque era así como agresiva y... Sí, sí. Había hecho 2 beats así, medio de trap, pero con otro BPM. Y este no, al final no quedó en la canción de Kazu. Y este lo guardé, ¿viste? Y Nati Peluso siempre me pedía beats, porque hablábamos mucho y siempre me decía, mandame stock de beats. Y siempre le mandaba y no pasaba nada. Y me acordé de este y con un amigo estábamos escuchando beats y dijimos, este va para Nati Peluso y se lo mandé. Y al toque, a los 20 minutos ya me había mandado lo de, manda mensaje, dice que dice. Sin letra, o sea, hizo la melodía. Y ahí dije, ya está, es ese. Y empecé a mejorar el beat y cuando nos juntamos en Argentina lo hicimos. Creo que en 3 días nos tardó en hacerlo. Y yo siento que acá esto lo que más marcó, que acá se terminó más de marcar el estilo mío como productor. Acá yo ya me sentí seguro de que mis producciones ya iban por un rumbo. Y siento que a partir de ahí no cambié mucho mi estilo, ¿viste? Como que esto fue lo que me dio como el pie al estilo que tengo hoy. Esta fue. Yo siento que empezó con la de Nicki Nicole y acá se terminó como de formar. Pero tú dices que marca tu estilo, Visa, pero cada canción es un mundo y cada Sí, canción es tan diferente. ¿Cuál es tu estilo entonces? no sé, o sea, hay gente que me dice que cuando escucha los temas que hago yo, como que se dan cuenta sin tener que escuchar el tag mío. Y yo siento que también lo mismo, siento como que me cambió la cabeza esta canción, la manera de producir un ¿Por tema. qué? No sé, la verdad, o sea, siento que me hizo darme cuenta de hasta dónde puedo llegar y me hizo confiar mucho también en mí mismo. Y obviamente que todas las anteriores canciones también tienen mi sello y, y me encantan también, pero siento que a partir de la de Nati Peluso como que me hice, no sé, a mí me gusta mucho más cómo empecé a producir a partir de ahí. Me sentí mucho más seguro, siento. ¿Y es algo de que trabajas más de cerca con el artista o no? ¿O ese proceso siempre es igual? Tú les mandas el beat y ellos te dicen sí, no, este es, y a partir de ahí ellos empiezan a crear y vuelven contigo. Em, y depende de la canción. Generalmente hacemos en el momento, todo en el momento, como que justo la de Nati Peluso es una excepción porque yo ya tenía un beat hecho, que igual lo mejoramos mucho, lo tocamos mucho con ella misma. Ella también estuvo involucrada en la producción un poco. Eh, y, pero generalmente en el estudio trabajo desde cero el beat. Ahora el estudio era tu cuarto. Sí. ¿Tus papás qué hacen? ¿En qué trabajan? Mi papá es contador y mi mamá es licenciada en letras. ¿Licenciada en qué? Letras. Licenciada, ok.
Su papá es contador, tu mamá es licenciada en letras y tú estás en tu cuarto haciendo beats. ¿Y ellos qué decían al comienzo? Siempre me apoyaron, siempre, de cero. Cuando empecé tenía 14 años. Obviamente al principio es difícil creer, supongo yo, ¿no? Porque, no sé, hasta que uno no lo ve, ni yo me la creía, ¿entendés? Que podía vivir de la música. Sinceramente es como que no me lo esperaba y no pensaba que podía pasar, hasta que pasa. ¿Qué pasa? ¿Y qué Sí. dijeron ellos cuando pasó lo de Nicky Nicole, por ejemplo? Como que dijeron, ok, esto es como más serio de lo que pensábamos. Sí, sí, la verdad que sí. Pero medio que vieron todo el proceso, entonces como que tampoco es que siento que no se deben sorprender tanto porque ven paso a paso, ¿sí? Entonces es como que, obviamente que a veces te da sorpresas la música, pero es como que fueron mis amigos también, como que fueron muy de la mano conmigo, entonces como que no, no sé, desde el principio me vieron de arrancar hasta hoy. O sea, tú estás teniendo la canción número 1 de Argentina y tu mamá está diciéndote, Visa, limpia tu cuarto que es un desastre. Sí, normal, como siempre. Pero sí, sí, la verdad que tengo muy buena relación con mi familia. Gonzalo, no me dicen Visa, me dicen Gonzalo. Ah, Gonzalo. Gonzalo. No te dice Gonzalito cuando las cosas están bien, cuando las cosas están mal. Gonzalo. No, Gonzalo, me dicen todo Gonzalo, mis amigos, no tengo otro apodo. Gonzalo. Ahora, algunas de tus sesiones son mega hits, otras, no voy a decir que pasan desapercibidas porque no es que pasen desapercibidas, pero estamos hablando de 50 y tantas. Definitivamente unas les va mejores que otras. ¿En qué crees que depende, de qué crees que depende eso? Porque la promoción es siempre la misma. No, bueno, cada uno, eso depende del público, ¿viste? De cuál es mejor, cuál. En realidad, para mí la música no se puede definir si una es mejor o peor, pero cuál le termina de gustar a más cantidad de gente, eso tampoco significa que es mejor o peor. De hecho, las sesiones favoritas, cuando veo que hacen tops la gente, no son las más escuchadas. Eh, pero bueno, que una canción se haga muy conocida y sea muy popular, por así decirlo, depende mucho de cómo piense la canción y cómo la estructures. Justo la de Quevedo siento yo que fue muy, muy, muy comercial y como que ya se escuchaba, ¿viste? La primera vez que lo escuchás ya te das cuenta. Pero la de Nati Peluso no pensaba que se iba a ser muy, muy conocida. No esperaba tanto éxito porque es una canción de rap más que nada, sin un coro tan comercial. Esa me sorprendió mucho más que la de Quevedo. La de Quevedo como que yo la escuchaba y ya decía, sí, le puede gustar a mucha gente. Pero Quevedo no era un artista tan conocido, por lo menos fuera de España, quiero Sí, en decir. España era muy conocido porque tenía una canción muy conocida eh, y esta fue como que sí, nos ayudó a ambos. Escuchemos un poquito la de Quevedo, la sesión 52, que ha sido la número 1 global. Una canción para irte de rumba, ¿no? Sí, de fiesta, la pensamos así, ¿eh? En el estudio. Sí, yo quería con él hacer una canción que sea para el boliche, como decimos en Argentina, para la fiesta, para Pero, el club. pero Quevedo No, es para un la previa rapero. no, para el boliche, Para el la boliche. disco. Sí, para la disco. Claro. Para las 6 de la mañana, ahí cuando está terminando. Sí, sí, sí. La disco es el boliche. Pero Quevedo nunca había hecho algo así. Bueno, el final de su canción de Cayó la Noche, que era un reggaetón, cambiaba el BPM y se volvía electrónico. Entonces yo ahí, a partir de ahí, yo saqué la idea de hacer una canción así, EDM, electrónica. Que igual le metí trap también. Eso creo que estuvo bueno, que haya pasado, que en el medio de la canción haya una parte de trap, porque tiene más mi sello de las sesiones, ¿viste?
trato siempre de meter un poco de rap, aunque sea electrónico, como la de Villano también, la de Villano empieza trap, se convierte electrónico también. Ahorita vamos a ver la de Villano, pero a ti vienen los artistas, yo me imagino que ahora todos los artistas te deben estar escribiendo diciendo, yo quiero una sesión. Nada, todos Eh, no, pero sí. Estoy colaborando con gente Estás que me ocupado. gusta, sí. Ok, pero ¿y cómo empieza de ti o empieza de ellos? ¿Y ha habido gente que tú les has dicho, quiero hacer una sesión contigo y te dicen no, gracias? Sí, obvio que pasa, pero es normal. Hay artistas que están haciendo otras cosas y está bien. Como yo también me pasa a mí, de que yo trato de colaborar con los artistas en el momento que creo que es el indicado. Y generalmente sí, soy yo el que los contacta. A Quevedo le hablé yo y le dije que quería colaborar con él y él justo estaba en Argentina, estaba grabando un video con Duki de una canción que salió y aprovechó los días que tenía libre y nos juntamos. Y lo hicimos en un día, sinceramente la canción. Nos juntamos en una noche y la sacamos. Después cambiamos unas partes otro día, pero la canción casi terminada del coro de Quédate y todo lo demás fue el primer día. Visa, y cuéntame de alguna ocasión en la que le hayas escrito o hayas llamado a un artista que no te conoce y que tú no lo conoces. Entonces, ¿tú qué haces? Mandas un DM y dices, hola, soy Bizarrap, yo hago estas sesiones. Cuéntanos. Sí, así pasa siempre. Yo no sé si los artistas me conocen, pero yo les escribo y trato de contactar. Hoy en día sigue siendo igual, la verdad que sigue siendo igual. Yo me contacto por Instagram, generalmente les mando un mensaje, le digo si quieren colaborar y nos juntamos. Generalmente es así. Con Quevedo fue así. eh, bueno, con casi todos, con Nati Peluso también fue así. O sea, DM, hola, soy Bizarrap, ¿quieres Sí. hacer una sesión? Sí, siempre que escucho a un artista nuevo o que me gusta y que siento que podríamos colaborar bien, trato de escribirles y tirarles buena onda. Si no es para colaborar en ese momento, para tirarles buena onda y que sepan de que hay buena onda. O sea, no es a través de managers al comienzo, siempre es tu toque personal. Bueno, depende, sí. Eh, la de Residente cuando nos hablamos por primera vez fue porque nos presentó mi manager, que es muy amigo de él también. Y después, bueno, la de Villano me la mostró, bueno, ella ya lo contó, que me la había mostrado Bad Bunny una vez que nos vimos y me dijo me dice, tenés que hacer una session con ella, me dice. Sí, y no sé, así un montón. Eh, bueno, Quevedo yo justo cuando sacó la canción de Cayó la Noche, lo escuché a los 4 días que salió la canción. Pues la gente también me envía cosas. Cuando salió Nicky Nicole, ella sacó una canción, Guapo Traquetero, y la gente me empezó a mandar. Entonces yo lo veo así a veces. A veces que yo estoy navegando en Spotify o YouTube y veo artistas y entro. Siempre que veo a alguien que es nuevo, entro a ver qué onda, a escuchar. ¿Y has descubierto así alguno que nadie había oído antes? Por ejemplo, bueno, nadie, pero me explico, alguien que realmente tú no conocías hasta que no estuvieras navegando en Spotify, ¿quién? No, un montón. O sea, sí, no sé, ponerle. No sé, o sea, la verdad, si me pongo a pensar ahora, no sé, pero un montón de artistas que yo ponía Mesita de Uruguay, que fue una de las sesiones más conocidas. Yo lo encontré así, entrando a YouTube y viendo canciones. Generalmente eso, sí. ¿Cuál quieres oír? ¿Villano Antillano o Nicky Jam? Muy distintos. ¿Cómo? ¿Con cuál seguimos? ¿Villano o con Nicky Jam? Y con Villano, a ver, la de Villano. Villano, ¿cuándo para ti está terminada la sesión? ¿Cuándo sabes que la sesión ya está lista? Bueno, me cuesta mucho eso porque siempre le quiero agregar más cosas. Hay veces que me doy cuenta y digo, bueno, ya está, le estoy sobre exagerando la producción, o estoy sobreproduciendo. Eh, pero trato de producir lo máximo que pueda y después sacar cosas si es necesario, como eliminar partes que no, de la producción más que nada. Esta canción era toda de trap cuando la hicimos, era todo trap.
Nos juntamos con ella un día, hicimos una canción que estaba buena, pero no me terminé de cerrar. Hice otro beat al otro día, que era este, pero era todo trap, todo trap, no era electrónico. Y bueno, grabó las voces y se fue a dormir y yo me quedé como, no sé, 7 horas más en el estudio, reestructurando la canción porque I'm on the top shelf, eso era parte del verso, no era un coro. Y yo lo agarré y lo puse verso, eso, y de coro, y hice la parte de electrónica, que era todo un tema de trap. Cambió mucho y lo hice todo yo ahí en una noche y después el otro día se lo mostré y le encantó. Después, la parte que baja el BPM, ese lo empezamos acá en Miami la canción y la terminamos en Argentina. Le pedí si podía venir, vino y terminamos la parte esa de rap, que es la del medio que creo que funciona y ahí ella demuestra lo bien que puede rapear. Y los videos siempre son en tu cuarto, Sí, sí, o sí. por lo Lo menos. vino a grabar a Argentina, sí. ¿Y cómo los empezaste a hacer? ¿Alguien con un teléfono filmando? ¿Era eso o cómo? Los Mi primeros, primera piensa. idea era hacerlo con un teléfono filmando, pero por suerte no fue así. Conocí a Gian Life, que es mi fotógrafo y filmmaker, y él trajo una cámara, por lo menos trajo una reflex para filmar con un foco. Al principio está mal iluminado todo y después empezamos a mejorar con el tiempo, como que me- era todo muy ahí, muy de recién empezar. Y creo que está bueno eso también. En algún punto creo que lo sigo manteniendo, en la estética por lo menos. Sí. Óyeme, yo quiero darle a la gente tiempo de preguntarte porque también creo que va a haber gente que tiene preguntas técnicas, pero oigamos el de Nicky Jam. Me parece interesante porque Nicky siento que fue como el primer superstar con el que colaboraste, alguien que era una estrella súper global. Sí, sí, sí. Impresionante fue para mí. Yo Ok, siempre le voy a estar agradecido a Nicky Jam. Ahora nominaron justo a los Grammy la sesión, los Latin Grammy, la sí, sesión de Nicky Jam. exacto. Sí. Y nada, para mí es un honor haber colaborado con él, que cuando lo escuché rapear arriba de un beat mío, para mí fue una locura, ¿entendés? Porque es una voz que yo escuché durante toda mi adolescencia y nada, fue como un logro, para mí eso, es una locura. Ahí sí te emocionaste de verdad. Sí, la verdad que me emocioné, sí, 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 me emocioné porque él tiene una voz muy icónica y escucharlo rapear en un beat que hice yo es, no sé, es mucho. Siempre voy a estar agradecido con él. Oigamos un poquito del de Nicky Jam. Además, lograste poner a Nicky el cantante, que es tan lírico, y a Nicky el rapero. Sí, eso era eso yo lo tenía pensado ya desde el principio, como que cuando se dio la posibilidad de colaborar con él, ya pensé, lo tengo que poner a rapear y a cantar. Y él lo entendió, desde el principio y fue así que empezamos la colaboración. No alcanzamos a oír la letra de Nicky porque no quiero que se me acabe el tiempo, pero él habla de cómo se volvió famoso, perdió todo, vuelve. También Paulo Londra. Son canciones intensamente personales. Obviamente la más así como visceral, digamos, fue la de Residente, muy polémica. Entonces, tus dos preguntas con ese respecto. ¿Tú sientes, Visa, que tus beats de alguna manera como que le sacan la verdad a las personas? Yo siento que los artistas, una cosa que estuve viendo últimamente y que me lo dicen ellos, los artistas, que ellos tratan de dar como el 100% cada vez que hace una session, porque saben que es una, que, o sea, no hay Esto es dos estilos. importante, te debía haber Sí. preguntado, dile al cuarto, no sé si todos saben esto. Claro, sí, no es que haces una sesión y después 2 años después es otra, es esa y queda ahí, y queda documentado ese momento. Entonces yo siento que los artistas, y me lo dicen ellos mismos, que tratan de dar lo mejor siempre, eh, y siento que eso también para mí es importante porque, eh,
nada, también está bueno que den el 100%, que se enfoquen, que quieran dejarla, que sea una de sus mejores canciones, ¿entendés? Y como en los toreros. Claro, o sea, quieren dejar una buena marca, un buen paso por las sesiones. Entonces para mí es espectacular eso. Y bueno, como decís vos, que la de Paulo Londra, yo creo que ahí se nota mucho en su letra y todo, que le metió mucha cabeza a él. Bueno, y la de Residente, tú sabes que esa fue una sesión súper polémica. Sí, Pero obvio. tú nunca les dices, ellos pueden hacer lo que quieran con su parte. No, por eso sí, es como pueden expresarse de la manera que necesiten ellos en el momento que necesiten. Y, y yo no me involucro me involucro más en la estructura de la canción más que en la letra. Yo nunca le voy a decir a un artista no puede decir algo. Me parece que nunca me gustó que se censure un artista, ¿entendés? O sea, no le diría, no, esto no lo puedes decir. A mí no sé, no me gusta. Pero Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, este es su espacio de libertad. exactamente, es un espacio de libertad. La música es un espacio de libertad. Mis sesiones no van a ser una excepción, siento yo. Por eso quiero que se sientan cómodos cuando vienen, que puedan dar el máximo, como te digo, y que puedan decir lo que ellos sienten de verdad. Eh, y hacerse cargo de sus sentimientos, ¿no? Eso está bueno. Eh, sí, me parece lindo eso. ¿Alguien tiene una pregunta para Visa? Sí, Sí. A sí, ver. sí. Te amo con mi alma. Bueno, no, soy re fan tuyo, hermano. Te faneo desde hace 3 años, fácil. Mi única pregunta es, ¿cuándo sale la sesión con Duki? Me imagino que sale antes de... Bueno, muchas gracias por el aguante. La de Duki la venimos trabajando hace mucho, hace como 1 año y medio que estamos trabajando canciones, pero hasta ahora yo siento que no la encontramos, la que te digo, viste, la que es esto que te estoy diciendo de que cada uno quiere dar el máximo suyo, y entonces Duki siempre está como que siempre él da el 100% de sus canciones y estamos dando el 100%, pero creemos que todavía podemos llegar a más. Y entonces estamos en la búsqueda. Yo siento, me gustaría que salga este año, obviamente. Es lo que hablamos con él, así que esperemos. Visa, una pregunta, perdona, ya te lo devuelvo, pero cuando tú sientes que la canción es la canción, como que, no sé, como que se te paran los pelos, como que dices, ahora, esa, ¿sí? No, cuando es la canción me doy cuenta y voy para adelante hasta el final con esa. No sé si si me habré confundido a veces o no, pero siento que eso por lo menos es genuino, de que me doy cuenta de que es esa y es esa. Y si ambos estamos de acuerdo, vamos para adelante. Dale. A ver, el otro que tenía la pregunta, una pregunta más. I can't tell which one. Ok, elegí vos, Leila. Wow, ok. Oh. Qué cool. Bueno, nada, primero, qué honor. Soy Johan, artista ecuatoriano, cuando quieras featuring. Aparte de eso, quería preguntarte, ¿también los artistas pueden llevar como writers también a la sesión? ¿O es un espacio solo artista y tú como productor, no hay más gente involucrada? Y mi otra pregunta, perdón, interrumpir. Has usado, pues YouTube es como la plataforma más fuerte, pero también, no sé si es orgánico o no, todo lo de TikTok. ¿Piensas desde antes como esta parte puede funcionar muy bien para TikTok o tal, o este como estilo en YouTube del cuarto? ¿Todo eso estaba planeado desde antes o simplemente ha sido así de orgánico? Bueno, al principio en las sesiones mías yo no tengo problema que venga artistas con amigos o con escritores, la verdad no tengo ningún problema. Al contrario, es muy enriquecedor. Pero del principio la gente viene con amigos o con amigos que también son raperos y se aporta mucho de ese lado, muchos artistas. Y hasta vos al estudio con un amigo, hasta que te dé una opinión ya te aporta. Así que
Yo no tengo ningún problema con eso y estoy abierto a que artistas vengan con amigos raperos o con quien quieran al estudio. Después en el tramo final y en las decisiones, ahí sí me gusta que estemos mano a mano, porque si hay muchas opiniones, como que te pueden desconcentrar y te pueden direccionar para cualquier lado, sí. Pero en el proceso creativo, por lo menos en las primeras horas o el primer día, yo no tengo problema, me gusta. Y después lo de TikTok, mira, la verdad que no, la canción no la hago pensando en eso. Pero sí, cuando la canción está terminada, me doy cuenta qué parte puede ir la gente más va a usar. Pero no, recomiendo no pensar las canciones para TikTok, porque eso siento que, no sé, pierde un poco de magia tener que estar pensando los 15 segundos de TikTok. Pero sí, cuando la canción está terminada, te das cuenta, bueno, esta parte va para TikTok, para Instagram, para todo. Pero está buena la pregunta porque eso es algo que pienso y nunca lo dije. Está buena la pregunta. Bueno, última pero corta. Una más. Muchacha. Una más porque están muy buenas, la verdad. Sí, sí. 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 Como productor, yo también soy productor. Hay dos visas, uno para tu música en Spotify y hay otro diferente para tu música en vivo, porque fue una experiencia totalmente diferente a lo que yo escucho en tus producciones en Spotify. Y para mí como productor es súper importante de admirar que se trabaje el doble para escuchar una experiencia diferente que no puedo escuchar en Spotify. Bueno, muchas gracias por Qué tus buena palabras. pregunta también, wow. Bueno, yo en realidad empecé produciendo música electrónica cuando empecé, allá por 2012, 2013. Música electrónica a full. Entonces para mí esto de poder estar dando shows como DJ me lo tomo muy en serio y es mi verdadera zona de confort, porque a mí me gusta mucho más la electrónica originalmente, del principio. Entonces puedo agarrar canciones que son de rap o de trap y las remixeo para el vivo, para que la gente las pueda escuchar solo ahí, que es una experiencia más única para la gente que me va a ver en el vivo. Entonces me gusta mucho hacer reversiones o beeps, como se dice, que son variation in production. Le hago alguna variación en la producción a la canción o un remix entero o mashups. Entonces siento que ahí se ve más mi lado de productor de música electrónica. Y en las últimas dos canciones, justamente la de Villano y la de Quevedo, yo traté de como combinar un poco más lo que hago en vivo con ya directamente subirlo a Spotify así. Son dos canciones que son de música electrónica. Una más techno, otra que es más EDM, pero me gusta ir también por ese lado, empezar a incursionar por ese lado, sí. Bueno, Visa va a tocar el viernes en Oasis, o sea que si quieren oír One of a Kind, igual que las sesiones, solo lo van a oír en vivo, no van a oír en vivo lo que oyen en Spotify, ya lo oyeron. Sí, Entonces nos reversiones. vemos el viernes en Oasis y me da mucho pesar, pero se nos acabó el tiempo. Sí, no pasa nada. Podríamos estar hablando más tiempo, pero muchas gracias, Leila. Gracias a todos los que vinieron. Y Sí. tenemos un regalito para ti. Visa, no a todo el mundo le damos regalo, pero acá viene un regalo. Muchas gracias. Visa, en nombre de Sony Music Publishing, con participación de Dale Play Records, Chicho que está por ahí, y con agradecimientos a Billboard, Leila, esto es para ti, ¿ok? Tú hasta aquí. Muchas en el gracias. por favor. Muchas gracias a todos por escucharme.